A ver, ¿se le puede poner un número a la inteligencia o a la personalidad? Suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no lo es. Hoy vamos a meternos de lleno en un campo fascinante que se atreve a hacer justo eso. Hablamos de la psicometría, la ciencia de medir la mente. Es que esta es la pregunta del millón, totalmente. Si no podemos ver la inteligencia de alguien, ni tocarla, ni pesarla, ¿cómo narices le ponemos una puntuación? Pues justo ese desafío, ese problemón, fue lo que dio origen a toda una disciplina científica. Y el propio nombre, la verdad, ya nos lo chiva todo. Psicometría. Viene del griego psique, que es mente o alma, y metron, que es medida. O sea, literalmente, la ciencia de medir la mente. Así de claro. Suena simple, ¿eh? Pero en la práctica, es increíblemente complejo. El objetivo es ese, cuantificar lo que a primera vista parece incuantificable. Y aquí está el meollo de la cuestión. Pensemos un segundo. Medir cuánto mides de alto es, pues eso, fácil. Coges una cinta métrica y listo. Pero, ¿y la creatividad? ¿Y la ansiedad? ¿Cómo se mide eso? No hay una regla para medir la introversión. A esto, los psicólogos lo llaman constructos. En el fondo son conceptos, son ideas, no son cosas que podamos tocar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se resuelve este lío? Pues aquí es donde entra en juego una idea que es, la verdad, genial. La medición por indicadores. Es como cuando vamos al médico. El médico no puede medir la salud directamente. Es un concepto abstracto. Lo que hace es medir indicadores, la fiebre, la tensión, el pulso, cosas que sí puede observar. Pues la psicometría hace exactamente lo mismo. No mide la inteligencia directamente, sino que mide indicadores observables como las respuestas a un test para poder deducir algo sobre ese rasgo que no vemos. Y lo curioso de todo esto es que la historia no fue una línea recta. No, para nada. Allá por el siglo XIX, cuando empezó toda esta aventura, la ciencia se dividió, por así decirlo, en dos caminos paralelos para intentar resolver este misterio. El primer camino se llamó la psicofísica. La idea aquí era bastante específica. Querían medir nuestras reacciones ante el mundo. O sea, encontrar una fórmula matemática, una ley, que conectara un estímulo físico, imagina el brillo de una luz, con la sensación que nos produce. La clave era buscar lo universal, lo que nos hace a todos iguales. Esto fue, básicamente, el primer intento serio de ponerle números a cómo experimentamos el mundo. Un científico llamado Fechner se rompía la cabeza con preguntas como ¿cuál es el mínimo sonido que una persona puede oír o la mínima luz que puede ver? A ese punto mínimo lo llamaron umbral absoluto. De nuevo, la obsesión era encontrar lo que nos es común a todos los seres humanos. Pero claro, había otro camino. Una segunda vía que, con el tiempo, se haría muchísimo más famosa. Y esta iba en la dirección completamente opuesta. No le interesaba lo que nos hace iguales, sino, precisamente, lo que nos hace diferentes. Y lo más curioso es que todo arranca por un despido. Fijaos qué historia. Año 1796. Un astrónomo, un tal Kinney Brooke, es despedido. La razón: era demasiado lento registrando el paso de las estrellas comparado con su jefe. Este pequeño accidente, por llamarlo de alguna manera, encendió una bombilla en la cabeza de los científicos. ¡Ostras! Es que la gente es diferente. Reaccionamos a distinta velocidad y si hay diferencias, esas diferencias se pueden medir. Acababa de empezar la carrera por medir lo que nos hace únicos. Y a partir de ahí, la cosa se acelera. Aparecen los grandes nombres. Primero, Francis Galton, que era primo de Darwin, nada menos. Él estaba convencido de que la inteligencia se medía por lo agudos que tenías los sentidos. Después, James McKeen Cattell, que fue quien inventó el nombrecito, test mental. Pero el que de verdad lo cambió todo, el que dio el gran salto, fue Alfred Binet. Y luego, un tal Louis Terman cogió su idea y la convirtió en un fenómeno mundial. Es que aquí el cambio de mentalidad es brutal. Pasamos del enfoque de Galton, que era todo «vamos a medir cuánto tardas en reaccionar» o «qué tan bien distingues colores», a la idea de Binet. Binet dijo, un momento, la inteligencia de verdad no está ahí, está en cosas más complejas, como la capacidad de razonar, de comprender un texto, de emitir un juicio. Fue una revolución, cambió las reglas del juego por completo, sobre todo en educación. Y fue Terman, basándose en el trabajo de Binet, el que lanzó al estrellato una de las siglas más famosas del siglo XX, el CI, el cociente intelectual. La idea original era súper sencilla, en realidad. El test te daba una edad mental y esa edad se dividía por tu edad cronológica, la de verdad. Y ya está, ese era tu CI. Vale, ya tenemos los test. Genial. Pero claro, tener un test no es suficiente. Eso era solo el primer paso. Ahora venía lo más difícil, y para mí, lo más interesante. Demostrar que esos números que salían del test eran de fiar, que eran ciencia de verdad.
Y aquí surge una pregunta clave, una que seguro que nos hemos hecho alguna vez. A ver, si hasta la báscula del baño a veces te da un peso distinto según cómo te pongas, ¿cómo nos vamos a fiar al 100% de la puntuación de un test que dice medir algo tan etéreo como la personalidad? Pues la solución a este dilema vino con algo que se llamó la teoría clásica de los test. Fue una idea brillante de un psicólogo llamado Spearman que la resumió en una fórmula súper simple pero potentísima. Ahí la tenemos. X es igual a V más E. Vamos a traducirla, que es más fácil de lo que parece. La X es la puntuación que obtenemos en el test, el número que vemos escrito. La V es la puntuación verdadera, nuestro nivel real, la que tendríamos si la medición fuera perfecta, que ojo, es algo que nunca llegaremos a conocer del todo. Y la E es el error. El error es todo lo demás, todo ese ruido que se cuela, que ese día estabas de mal humor, que la sala era ruidosa, que una pregunta estaba mal redactada, todo eso. Y aquí está la magia del asunto. La clave no es intentar que el error desaparezca, porque eso es imposible, siempre habrá algo de error. La clave es medir ese error, calcularlo. Porque si sabemos más o menos cómo de grande es el ruido, podemos saber cómo de fiable es nuestra señal, nuestra puntuación. En el fondo, todo se reduce a eso, a saber lo buena que es nuestra herramienta de medida. Y bueno, sé que todo esto puede sonar un poco a clase de estadística, muy teórico, pero nada más lejos de la realidad. Todas estas ideas, que tienen ya más de 100 años, nos afectan directamente en nuestra vida, mucho más de lo que pensamos. Es que la psicometría está por todas partes. Pensemos, los exámenes para entrar en la universidad, psicometría. Los test de aptitud que te hacen en una entrevista de trabajo, psicometría. Esos inventarios de personalidad que a veces hacemos online, también. O incluso las pruebas que usan los psicólogos para diagnosticar algún trastorno. En la base de todo eso están estos principios. De hecho, esto viene de lejos. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos usó los tests Army Alpha y Beta para decidir a qué puesto enviar a millones de soldados. Pues bien, la lógica de esos tests de hace un siglo es la misma que la de las evaluaciones online que se usan hoy en día para contratar a gente. La tecnología ha cambiado una barbaridad, claro, pero el núcleo, la idea de medir diferencias de forma sistemática, sigue siendo exactamente la misma. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. La psicometría nos ha dado unas herramientas potentísimas para ponerle un número a la mente. Pero claro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como diría aquel. La pregunta del millón ahora es otra. Si podemos hacerlo, ¿qué responsabilidades tenemos al usar esos números? ¿Cómo nos aseguramos de que se usan bien? Esa es una cuestión que, 100 años después, sigue totalmente abierta.